En el día de ayer, 21 de noviembre del 2018, en la provincia de Chiriquí, exactamente en el distrito de Barú, en el corregimiento de Rodolfo Aguilar, zona fronteriza con la hermana República de Costa Rica, se llevaron a cabo una serie de actos que pueden ser vistos como actos ilegales por parte de jueces de paz. La justicia de paz se implementó recientemente en Panamá a través de la Ley 16 del 2016 para ver el tema de conflictos comunitarios a través de la justicia comunitaria de paz. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, en virtud de un contrato que firmara el Estado panameño o aprobara más bien a través de un contrato ley con una empresa transnacional en la que se establece que estos poseedores agrarios por más de 15, 20 años, que esa posesión es reconocida por las leyes panameñas, específicamente el Código Agrario, pero a pesar de ello, la ANATI, Autoridad Nacional de Administración de Tierra, interpuso un proceso de lanzamiento ante la Jurisdicción Comunitaria de Paz. A pesar de que en juicio se probó, en la audiencia oral se probó que los documentos aportados por la ANATI todos eran en copia simple, por lo tanto no tenían ningún valor probatorio, que no se habían realizado las inspecciones para establecer específicamente cuáles eran las áreas ocupadas por los supuestos intrusos que se pretendían lanzar. A pesar de eso, la juez de paz decretó el lanzamiento por intruso de más de 40 personas que estaban demandadas en este primer expediente, porque hay un segundo expediente que está pendiente de audiencia. Esa resolución que decretó el lanzamiento fue apelada y según la ley 16 debió entonces ir a una comisión de ejecución y apelaciones integrada por tres juezas de paz, que en este caso también confirmaron el lanzamiento. Se interpuso un amparo de garantías contra una resolución primera que decretaba unas medidas cautelares de protección a las tierras y por lo tanto de prohibición de entrada de las personas que las poseen, que las trabajan y de prohibición también de trabajar las tierras, y a través de ese amparo se logró anular esa resolución de esas medidas provisionales bajo la premisa de que el juez de paz no es competente para ver este conflicto del Estado con miembros de la comunidad, dado que la justicia comunitaria de paz es para eso, para dirimir conflictos comunitarios. El segundo amparo de garantía se interpuso entonces contra la resolución que decretaba el lanzamiento y por ende la que lo confirmaba. Y en este amparo de garantías que fue admitido por el juez y comunicado inmediatamente a las juezas de paz para que suspendieran el acto de lanzamiento en tanto se resolvía finalmente y en el fondo este amparo de garantías. Sin embargo, las juezas de paz aún así procedieron con el lanzamiento de una forma violatoria del debido proceso, dado que ya los jueces de paz no pueden hacer este tipo de lanzamientos que se hacían antes de la existencia de la justicia de paz a través de corregidores de policías que con el apoyo de la policía entraban al lugar y desalojaban a la fuerza a los poseedores supuestamente intrusos. Pero aún así lo hicieron de esta forma con un ejército prácticamente de policías, dado que en el área habían 3 a 4 busetas de 30 pasajeros cada una, es decir, que ahí habían más de 90 policías porque habían también carros de control de multitudes, unidades de Senafrón, control de multitudes y diferentes estamentos de la Policía Nacional para impedir la entrada inclusive del notificador judicial que se apersonó al área para notificar a la jueza de paz de la orden de suspensión de lanzamiento. Sin embargo, siendo ya pasadas las 5 de la tarde y fuera de horario, continuaba el lanzamiento ilegal y no fue hasta esa hora que se logró entonces, a través de los abogados de la parte demandada, poner en conocimiento de las juezas la orden de suspensión y lograr la suspensión, pero ya lastimosamente se habían ocasionado graves daños porque al primer poseedor desalojado se le destruyeron no solamente la casa,
sino que también gran parte de sus parcelas de siembros de papaya, de limón persa, de plátano, etcétera, etcétera. Esto es lastimoso porque estamos conscientes de que la justicia de paz implementada en Panamá no conlleva estos fines y que la mayoría de los jueces de paz están claros en cuáles son sus funciones y su competencia. Pero aquí ha habido un abuso no solamente de parte de la jueces de paz, sino de la Policía Nacional, que tampoco tiene esas funciones. Y se ha observado en videos, en fotografías, donde la Policía Nacional procedió incluso a ejecutar parte de este lanzamiento por su propia mano. Ya se han interpuesto las denuncias y este proceso de investigación tiene que ser ejemplificante de que aquellos funcionarios que han abusado de su autoridad, que se han extralimitado en sus funciones, deben pagar las consecuencias, deben indemnizar. Es un nefasto precedente para la justicia comunitaria de paz en Panamá, además de que es un nefasto precedente para el gobierno nacional que ha utilizado este mecanismo de justicia de paz para violentar totalmente los derechos de estos productores agropecuarios de la zona bananera de Barú. No solamente por tratar de cumplir un contrato ley que ya nuestra corte se ha pronunciado en otro contrato ley similar, de manera de decretarlo o declararlo inconstitucional porque debió pasar por licitación pública, pero aún así el gobierno nacional insiste en un nuevo contrato ley y en despojar de su posesión a estos productores agropecuarios que están ejerciendo la función social de la tierra en tierras nacionales. No son tierras patrimoniales de ninguna institución del Estado, son tierras nacionales. Así lo establece el título de propiedad de estas tierras. Entonces, además de los antecedentes, además de lo ilegal de la actividad realizada, también se viola una orden judicial de un juez de circuito de la provincia de Chiriquí que deviene de un amparo de garantías constitucionales que establecía que debía suspenderse inmediatamente la orden de hacer, en este caso, el lanzamiento.